Hola, buenas tardes. Otra vez aquí de nuevo en Jueves de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar hace ya más de año y medio, con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con la investigación, conservación, defensa, difusión de los bienes culturales que creamos entre todos los mexicanos. También con el objetivo de ver cómo las labores de investigación del INA se han visto afectadas cada vez con mayor intensidad por la paulatina reducción presupuestal, especialmente durante la actual administración. Yo soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del Instituto, que depende del sindicato. Detrás del escudito morado está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización del Comité Ejecutivo del sindicato, y en esta ocasión nos acompaña el secretario general de nuestro sindicato en este momento, el compañero Gustavo Alberto Ramírez Castilla. Gustavo cursó el doctorado en políticas públicas en el Instituto de Estudios Ejecutivos, el IEX por sus siglas en inglés, con sede en Puebla. Actualmente cursa un posgrado en políticas culturales en la Universidad Autónoma de México, UAM Iztapalapa. Tiene el grado de maestro en arquitectura con especialidad en conservación y restauración de monumentos por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, la ICRIM, y obtuvo el grado de licenciado en arqueología por la Universidad Veracruzana. Él es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Tamaulipas, desde 1997, trabajando particularmente en la región huasteca y el noreste mexicano. Ha sido consultor de la UNESCO para el combate al tráfico ilícito de bienes culturales en Centroamérica y el Caribe. Impartió el curso especializado sobre este tema por parte de la Oficina Multipaís de la UNESCO en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Recientemente ha logrado la repatriación de bienes culturales procedentes de la zona de la Huasteca que se encontraban en colecciones privadas en los Países Bajos y en Estados Unidos. También ha sido consultor de la Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU, UNOPS, realizando un inventario y medidas de protección para el patrimonio cultural de los pueblos afectados por la construcción de la presa El Zapotillo en la cuenca del Río Verde, en Jalisco. También es fundador y director de la Red Mexicana de Arqueología de la Fundación Cultural Chacpet, Asociación Civil, y miembro del Consejo Editorial del Journal of Texas Archaeology and History. Es autor de 8 libros y diversos artículos científicos y de divulgación sobre la Huasteca, el arte rupestre, cazadores-recolectores y conservación del patrimonio cultural. También ha participado en el diseño y creación de los museos de la cultura huasteca en Tampico y del noreste en Monterrey, así como de diversas exposiciones nacionales e internacionales. Gustavo ha titulado su charla Chacpec, Patrimonio Cultural de Altamira. Adelante, Gustavo, bienvenido. Gracias, muchas gracias, María Gracia, gracias por la oportunidad que me dan de ahora presentar parte de los trabajos de investigación que he realizado, particularmente uno que a mí me parece muy interesante y al cual he dedicado 14 años de mi vida profesional en la excavación de una aldea ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas, una aldea del periodo preclásico que no es huasteca en sí, pues encontramos con que hay un periodo al que yo he denominado prehuasteca, ¿no? En donde había otras poblaciones que se desarrollaron ampliamente durante muchos siglos, pero que sin embargo aportaron parte de estos elementos a la tradición huasteca que se desarrollaría durante el periodo preclásico, posclásico, perdón. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí tiene que ver con esa etapa más antigua,
destacando que además esta aldea a la que hemos llamado Chacpet, Tortuga Roja en lengua huasteca, es quizá la única que se ha excavado de manera intensiva y extensiva en la región huasteca y la única en su tipo con esta antigüedad en el estado de Tamaulipas. Entonces voy a poner una presentación que nos permita apreciar las virtudes de este sitio, lo que ha aportado al conocimiento de esta región y sobre todo cómo a través de la investigación arqueológica, particularmente de un salvamento arqueológico, se puede también contribuir a la vinculación al desarrollo social, a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades y las expectativas que tenemos a futuro sobre este sitio tan interesante y su patrimonio cultural. Entonces me voy a permitir compartirles una pantalla con la presentación. Como señaló María Gracia, esta charla se intitula Chacpet, Patrimonio Cultural de Altamira. Altamira, un municipio del estado de Tamaulipas. Bien, aquí les muestro en primer lugar la ubicación donde se encuentra este sitio, que originalmente era conocido como Lomas del Real, porque es una congregación, una comunidad rural que se encuentra ubicada, como ustedes pueden ver, en la costa de Altamira, a 30 kilómetros al norte de la ciudad de Tampico, para mejor referencia, pero que se encuentra dentro de lo que es el norte de la región huasteca, lo que llamamos la Huasteca septentrional. Y esta aldea se ubica, aquí lo voy a mostrar, Chacpet se ubica aquí en esta parte, que conforma parte de una región más amplia, que es la cuenca lacustre del río Tamesí, y que tiene esta característica que forma un gran delta que está lleno de pequeñas y grandes lagunas, que ocupa una extensión de aproximadamente 60 kilómetros de este a oeste. Y en épocas recientes hemos hecho recorridos en esta zona que nos han mostrado la existencia de alrededor de unos 60 sitios arqueológicos que van desde el periodo preclásico al posclásico, particularmente con un mayor número de asentamientos del preclásico que se ubican generalmente muy cercano a la ribera de las lagunas. Los asentamientos posclásicos generalmente se encuentran concentrados en esta zona, digamos, al norte de la cuenca lacustre, sobre la montaña. Los huastecos parecieron preferir las partes altas, montañosas, para hacer sus asentamientos, más que las partes bajas que fueron ocupadas durante el Clásico. Y particularmente Chacpet se encuentra ya dentro de lo que es el recinto portuario de Altamira. Aquí en esta diapositiva pueden ver ustedes lo que es el recinto portuario, que está delimitado por esa línea roja, que ocupa una extensión de 10,000 hectáreas y que tiene una característica muy especial. Abarca el límite de la costa, es una pequeña ladera que va hasta la marisma. La marisma propiamente, que es esta parte que es una zona de mar interno, cenagosa, cubierta por agua marina, pero que está encerrada o delimitada por la barra que vemos aquí en el extremo oriental y que es propiamente la costa. Entonces, este gran espejo de agua tiene la fortuna de que por sus características, su entorno natural, su escasa profundidad, se precipita la sal de manera natural y entonces constituyó una zona de recolección de sal desde la época prehispánica, desde la época de Chacpet, y que continúa todavía hasta la fecha. Pero una gran problemática que enfrenta esta región es que el crecimiento del puerto industrial, que es un puerto de alto calado, ha implicado dos cosas. Por un lado, que las marismas se vayan rellenando,
es decir, se demuelen las lomas que se encuentran en este sector que corre de norte a sur, y ese relleno se vacía sobre el espejo de agua para ganarle terreno al mar y de esta manera tener más espacio para ubicar plantas industriales. Y el segundo problema, pues, es que para acceder al puerto, entonces se ha construido, excavado esta dársena que vemos aquí, que es un canal que permite la entrada del mar y que permite el paso de los buques de alto calado para que tomen posiciones para carga y descarga en el área del muelle del puerto. La fotografía que ven aquí todavía corresponde al periodo, al año 2007, el periodo en que estaba en crecimiento, pero actualmente se está prolongando hacia el norte, y esto conlleva, por supuesto, charcos salineros que todavía se conservan en esta región y que siguen siendo explotados por la cooperativa salinera que allí se encuentra y que es herencia de las explotaciones de sal que se fundaron durante la época virreinal, y donde se trajo, digamos, una nueva forma de hacer sal, pero que se sigue utilizando hasta la actualidad y que constituye ahora un valioso patrimonio cultural también. Al final les voy a platicar sobre esto. Pero este es el contexto donde se encuentra Chacpet. Como vemos, aquí está el sitio, está ubicado exactamente aquí, a la mitad de un camino, sobre una loma que tiene pendiente hacia la parte baja de las marismas, y es una loma que se encuentra a 28 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahí es donde eligieron los habitantes antiguos para ubicar su aldea. Aquí vemos una toma aérea de donde está ubicado el sitio, y que, como pueden ver, está atravesado a la mitad por esta calle, que es la calle Río Barberena, y que comunica el corredor industrial con el faro del puerto que se encuentra en la barra, al otro extremo. Justamente en el año 2002, cuando se abrió esta carretera, es lo que dio pie a que se descubriera el sitio. No se sabía de su existencia. Entonces, cuando abren el sitio, cortan la loma, pues empiezan a salir una gran cantidad de materiales arqueológicos, y el Centro INAH Tamaulipas hace una primera inspección donde determina la existencia de vestigios, pero no sería sino hasta el año 2006 que se empieza a hacer un salvamento arqueológico ya de manera continua y sistemática. Lo que pensamos inicialmente iba a ser un pequeño asentamiento, pues resultó ser un gran asentamiento que tiene una extensión de aproximadamente 1 kilómetro de norte a sur por 300 metros de este a oeste, lo cual pues es una dimensión bastante grande. Aquí lo que ustedes ven son las excavaciones que estábamos realizando en el año 2010 en esto que es la parte sur del sitio, y la otra mitad del sitio queda al lado norte, que es de hecho la parte más antigua, donde encontramos las cerámicas del preclásico inicial, hacia el año 1100 a.C., mientras que esta parte del sur concentra los vestigios que están en la fase del preclásico medio, y que se prolongan hasta el periodo clásico temprano. Estamos hablando entonces de que Chacpet inicia en 1100 a.C. y tiene una continuidad histórica de ocupación hasta el año aproximadamente 200 después de Cristo. En esa época, por alguna razón que todavía desconocemos, la mayor parte de las aldeas de esta región quedan deshabitadas y no vuelven a ser ocupadas hasta aproximadamente el año 900 después de Cristo, donde ya llega la población propiamente huasteca, que corresponde pues a otra tradición cultural, probablemente a otra población muy diferente que todavía no sabemos exactamente de dónde llegó, pero es interesante lo que revela Chacpet en este periodo previo, anterior a la llegada de los huastecos. Chacpet ha proporcionado una gran cantidad de materiales arqueológicos muy interesantes, pero lo más destacado de todo ha sido su gran cantidad de enterramientos, ya sea individuales o colectivos.
Hasta ahora, Chacped es el sitio arqueológico que tiene el mayor número de enterramientos registrados en Mesoamérica, procedentes de un solo sitio, que son ya prácticamente le llegamos a 700 enterramientos, no son todos, hay más todavía. Sin embargo, bueno, el salvamento ya llegó a su fin y esperamos que todavía en la fase en la que vamos a hacer una supervisión antes de que inicien las obras en el sector norte, podamos recuperar algunos más. Pero estos 700 entierros implican más de 1000 individuos que van desde esa época muy antigua, desde el 1100 a.C., hasta los de 200 después de Cristo. Entonces, la colección que tenemos abarca grandes periodos de tiempo, donde también vemos que además de las diferentes tradiciones funerarias que existen, ya que en cada época fueron variando los patrones de enterramiento y la forma en que se disponía del cuerpo, también podemos notar que hay cambios de población. Y una cosa muy interesante que podemos observar aquí es que hacia la fase final de Chacped, alrededor del el año 500 o 300 antes de Cristo, empieza a haber una convivencia con poblaciones con características físicas diferentes. Me refiero a que esta población nueva que llega tiene particularmente una estatura mayor en alrededor de 5 centímetros, una complexión más robusta y esbelta, a comparación de los otros pobladores, los originarios, que pues generalmente es una población más de corte mesoamericano, un poco más de baja estatura, de cráneo medio, ¿no? Mesocráneo, como le llamamos, mientras que los otros son dolicocéfalos, y lo cual nos indica que muy posiblemente estaban conviviendo pueblos cazadores-recolectores similares a los que poblaron la Cueva de la Candelaria con la población agrícola de esta aldea de corte mesoamericano. Entonces, esto es muy interesante porque nos da indicios de que Tamaulipas, desde aquellas épocas remotas, ya era una tierra de fronteras, porque justamente en el estado de Tamaulipas, en los límites con la región serrana, es donde se encuentra la frontera cultural también entre Mesoamérica y Aridoamérica, y entonces vemos combinaciones de elementos y de tradiciones que corresponden a ambas áreas culturales. Es algo sumamente interesante. Vemos, por ejemplo, diferentes patrones de enterramiento que corresponden a diferentes épocas y los encontramos, por ejemplo, generalmente en posición ventral extendida, ¿no? De cúbito ventral extendido. Esa es de las tradiciones más antiguas, pero también los encontramos laterales extendidos y flexionados, y los encontramos también en forma radial cuando son colectivos, y los niños difuntos generalmente fueron sepultados en urnas como esta que vemos aquí. Era lo que se utilizaba. Al interior de una vasija se colocaba el cuerpo del infante y después se le cubría con otra vasija invertida y de esta manera quedaba ya sepultado. Entonces, tenemos una gran cantidad de tradiciones funerarias y una gran cantidad de restos humanos que nos están permitiendo hacer un estudio más completo de lo que son, digamos, la demografía, el comportamiento de la demografía de esta población. Hay particularmente un tipo de enterramientos que llaman mucho la atención, son muy extraños, porque fueron colocados en posición de cúbito ventral flexionado, es decir, boca abajo, pero con las piernas flexionadas hacia arriba. Entonces, esto es un patrón que es el más antiguo que encontramos. Estos entierros que están viendo aquí corresponden al año, entre los años 1100 al 900 antes de Cristo, y que son los primeros pobladores de Chacped. Junto con el Instituto Max Planck, ubicado en Jena, Alemania, estamos llevando a cabo un estudio que va muy lento, pero bueno, esperemos que pronto tengamos resultados que nos permitan determinar genéticamente a qué linajes corresponden estas poblaciones y tratar de resolver un viejo dilema: si estas primeras poblaciones están realmente ligadas
genéticamente a los linajes procedentes del área maya. Hemos encontrado también restos de población de edad avanzada. Esto es algo interesante, generalmente en aquellas épocas por las condiciones de salud tan agrestes en las que se vivía, pues la población moría muy joven. Y hemos encontrado que la edad promedio, digamos, de fallecimiento de los individuos en Chacpet generalmente anda rondando entre los 25 a 35 años, pero eventualmente encontramos personas que pueden tener de 50 años o más, y que nos habla mucho acerca del cuidado que tenía la población con la gente mayor, porque también hemos encontrado algunos casos de personas que padecieron enfermedades muy extrañas, de las cuales se tienen reportados pocos casos, incluso en la historia de la medicina, y que generalmente eran individuos que morían no más allá de los 8 o 10 años de edad, y sin embargo aquí hemos encontrado personas que lograron vivir hasta cerca de los 20 años. Entonces esta era una comunidad que probablemente se preocupaba mucho por el cuidado de sus enfermos, y que posiblemente hayan desarrollado algunos métodos de medicina que les permitían por lo menos alargar su vida y darles mejores condiciones. Pero en esa época, que estamos hablando de todo el periodo preclásico, es decir, entre el 1100 antes de Cristo hasta más o menos el 100 antes de Cristo, era una sociedad muy igualitaria. Una cosa interesante que encontramos es que no se le daba un tratamiento especial de enterramiento a nadie, y generalmente carecían de ofrendas, pero cuando las llegaba a ver, eran apenas figurillas de barro que representaban mujeres desnudas y que se colocaban curiosamente muy cerca de las articulaciones, ya sea cerca de las rodillas, cerca de los codos o incluso a la altura del corazón. Esto es algo que llama mucho la atención. Normalmente no hay más que una o dos figurillas, si acaso, y otro rasgo interesante es que estas figurillas a veces presentaban mutilaciones, es decir, que les faltaba un brazo, una pierna, o una parte del brazo, una parte de la pierna, y que en ocasiones esto coincide con mutilaciones que se han encontrado en los propios enterramientos. Hay un estudio practicado por el compañero Víctor Hugo Valdovinos que encontró un patrón consistente de mutilaciones ya sea de dedos, de pies o manos, de mutilaciones de uno o ambos pies, mutilaciones de una o ambas manos y de extremidades completas, ya sea de brazos o piernas. Y esto es algo interesante porque nos habla de que hay toda una práctica ritual y hay toda una ideología atrás de esto, de lo cual todavía no sabemos absolutamente nada, pero pues estamos tratando de investigar a qué obedecían estas prácticas o estos rituales. Para más o menos el año 100 después, antes de Cristo, perdón, 100 antes de Cristo y hasta el 200 después de Cristo, lo que comenzamos a ver es que ya hay un tratamiento diferencial de los puntos. Entonces, hay personajes, particularmente mujeres, a los que se les coloca un ajuar o una ofrenda que los distingue del resto. Es decir, empezamos a ver un cambio en esta sociedad que antes era igualitaria y que empieza a diferenciarse probablemente por clases sociales. Estamos viendo aquí el entierro 341, que, por ejemplo, iba acompañado de un extraordinario collar compuesto de puros dientes y muelas. Curiosamente, cada una de las líneas que ustedes ven aquí de composición del collar, generalmente lleva todas las piezas completas que corresponderían a una dentadura humana normal. Entonces, nos lleva a cuestionarnos sobre qué significado tendría este collar, si está relacionado con una actividad que realizaba esta persona, por ejemplo, que fuera una especie de dentista, o si se refiere a sus ancestros, ¿no? Que haya recolectado o coleccionado dientes de sus ancestros o de sus parientes, ¿no? Para formar ese tipo de collares. Pero lo que sí es cierto es de que en Mesoamérica
Los dientes han tenido también siempre un valor ritual que no está muy bien estudiado, pero nos hace pensar, por ejemplo, en las mandíbulas que se colocaban como ofrenda en los entierros de la pirámide de la Luna, en Teotihuacán, ¿no? Ahí eran mandíbulas completas que se colocaban alrededor de los sacrificados, y también nos hace pensar en collares similares hechos de puras muelas, pero que estaban vaciadas en oro, que proceden de la tumba 7 de Monte Albán. Entonces, parece ser que los dientes tenían también un significado, ¿no? Tal vez un poder mágico que todavía no conocemos. También vemos que el personaje iba acompañado por un cetro que está hecho a partir de un fémur recortado y labrado, y una orejera a partir de una concha, ¿no? Entonces, son elementos que ya empiezan a servir como distintivo de el estatus social del individuo, y a partir de ahí, pues, la sociedad cambia su forma de organización social y probablemente sociopolítica, y vemos que ello también va acompañado de la llegada de una población diferente que probablemente tiene relaciones con el altiplano central, muy probablemente con influencia teotihuacana. Se nota en las figurillas, ¿no? Este cambio de la fisonomía de las personas de esos dos momentos, y que probablemente, bueno, es ese momento en el que la región se empieza a integrar al universo mesoamericano. Una cuestión también muy interesante que ha dado Chacpet es la existencia de pisos de cal. Con Luis Barba, el especialista en el estudio de los pisos de la UNAM, cuando yo le di esta información, él estaba muy sorprendido porque desconocía que hubiese ya desde el preclásico pisos de cal para la región huasteca, para hacia la zona norte de Mesoamérica. Y aquí tenemos la evidencia de estos pisos de cal muy bien hechos, muy bien pulidos, ¿no? De los cuales quedan restos grandes como los que vemos aquí, y que todavía se conservan huellas de los postes que fueron ubicados para darle la forma, digamos, a la casa. También junto con él, pues se hizo un muestreo de estos pisos con el objeto de que más adelante pudiéramos de hacer un estudio sobre la forma en que se ocupaba estos espacios a través de la huella química. Entonces, hemos recuperado una gran cantidad de información de este sitio Chacpet, pero particularmente quiero destacar también la gran cantidad de materiales arqueológicos de otro orden, como son las figurillas, los pendientes, la joyería. Tenemos una cuenta de más de 9,000 objetos recuperados durante esos 14 años de excavación, y que muestran una gran diversidad y una gran riqueza de este material, que además tiene un gran valor plástico, un gran valor estético, y que nos permite a través de su estudio conocer cuáles eran, por ejemplo, las formas en que se decoraba el cuerpo, las formas en que se peinaban, en que se vestían, y también pues una iconografía muy rica como la que vemos en estas figurillas, de la cual todavía es un misterio su significado, pero que sin duda servían como formas, como símbolos para invocar ciertos poderes, ya sea para curación, ya sea de orden meramente ritual o identitario, cosas que todavía están en proceso de estudio. Lo que sí podemos ver en estas figurillas es, además de su gran calidad estética, esta forma, esta fisonomía, ¿no? Que es muy cercana a la fisonomía de la población maya. Las figurillas que van del periodo entre los años 600 a.C. al 100 a.C. tienen esta característica. Es probable que nos estén revelando los tipos físicos que prevalecían en ese periodo, y que muy posiblemente estén relacionados con población de la costa del Golfo, en un corredor que pudo haber existido entre la zona que hoy llamamos Huasteca y el altiplano central guatemalteco. Vamos a ver más adelante cómo pudo haber sido esta relación. Luego vemos que
para el periodo del 100 antes de Cristo al 200 después de Cristo, cuando llega esta nueva población que viene probablemente del altiplano y que donde ya hay, empieza a haber este sistema de diferenciación social, pues las figurillas cambian totalmente su forma y su fisonomía. Vemos aquí este tipo de figurillas huecas, que además triplican generalmente la altura de las figurillas más antiguas y que presentan rasgos muy diferentes. Aquí además cabe destacar este estilo muy particular que tienen las figurillas de Chacpé. Tenemos aquí la representación de una mujer joven, embarazada, en una actitud como reflexiva, como pensante, ¿no? Está con una mano tocando su vientre y con la otra reclinando su cabeza sobre su puño, en una actitud pensante. Es para mí una pequeña obra maestra de este lugar, donde nos habla de una época en que la plástica revela a una población que vivía quizás más acorde con la naturaleza, sin tantos problemas ni preocupaciones, sin un sistema rígido, digamos, de gobierno, ¿no? Que vamos a ver que, por ejemplo, ya durante el periodo huasteca, la representación plástica se hace muy rígida, porque ya sigue cánones, ya sigue patrones que no se observan en este periodo donde se ve que la gente pues gozaba de una mayor libertad expresiva. También destaco esta otra figurilla que vemos aquí en el extremo izquierdo, porque aunque no se nota muy bien aquí en esta fotografía, pero vemos que es una mujer que porta un gran collar que está rematado en una flor. Y luego vemos aquí a un colibrí que está libando de esa flor. Entonces hay también esta especie, digamos, como de representación que es a la vez simbólica, pero es completamente artística. Son cosas muy difíciles de observar en otras regiones de Mesoamérica y que sin duda tienen un enorme significado. Recordemos que todavía en la tradición de las poblaciones originarias actuales, el chupamirto o colibrí representa las almas de los difuntos que regresan a visitar a sus parientes. Entonces, probablemente haya una reminiscencia de esa tradición en este tipo de figurillas que nos ligan ya a ese momento en que el pensamiento mesoamericano empieza a ocupar toda la región que después vendrá a ser la Huasteca. Hay otro tipo de figurillas como estas que son muy interesantes, que están realizadas en hueso. Probablemente sea un hueso a partir, digamos, de una costilla que puede ser de un delfín u otro animal parecido, porque son piezas muy gruesas. Y es interesante ver cómo se han conservado, porque generalmente en la costa no se conservan materiales óseos, materiales orgánicos, generalmente se desintegra. Sin embargo, vemos también que los esqueletos, estos casi 700 entierros humanos, se han conservado en muy buenas condiciones en Chacpé. Hay algo en la composición del suelo que evita que el material se descomponga, se degrade tan rápido y por esa razón se ha conservado y bueno, nos ha permitido conocer este otro tipo de expresiones magníficas como son las figurillas y pendientes labrados en hueso, de los cuales tenemos otros ejemplares, pero estos me parecen particularmente relevantes. Y este gran pendiente que vemos aquí en el centro, como ven, tiene una perforación que servía para colgar esta pieza, probablemente para ser utilizada por algún sacerdote o algún chamán de la aldea que conducía algún tipo de rituales. Y esto tiene que ver con otro de los materiales que les voy a presentar más adelante, que es muy, muy raro. Dentro de esa misma plástica que podemos apreciar en Chacpé, tenemos una representación como esta que a mí me parece sensacional. Son dos seres, probablemente dos animalitos antropomorfizados, es decir, representados con características humanas, pero que se ubican como cuello de una olla. Atrás de cada una de estas cabezas está la oquedad
que servía para que se virtieran contenidos al interior de esta olla, que era una olla globular. Pero lo interesante de esto es que la pieza, como ustedes pueden apreciar, fue recortada muy cuidadosamente para conservarla. Probablemente en un momento en que la olla pues se rompió, se perforó de alguna parte, y decidieron guardar esta parte exclusivamente, conservarla, probablemente por sus características artísticas. Y entonces esto nos habla de otro concepto que generalmente en el pasado prehispánico no está muy bien conocido, determinado, si la gente también gustaba de los adornos para el hogar, ¿no? Si hacía cosas que las producía simplemente por el placer de decorar sus espacios, que no siempre todo era ritual, ¿no? Que no siempre todo debía de tener un significado especial, ¿no? Sino que simplemente era por el goce, por el placer de tener también estos objetos, de guardarlos y coleccionarlos, ¿no? Entonces, nos lleva a reflexionar sobre todas estas cuestiones. No sabemos qué representa, pero en las investigaciones que yo he realizado de qué animal pudiera ser, porque como ven, una característica que tiene aquí es de que tiene una línea que va alrededor de uno de los ojos, ¿no? Y hubo diferentes especulaciones sobre si eran algún tipo de simios o un tlacuache u otro tipo de animal, pero curiosamente hay un animalito que también se puede ver todavía por allá por Tamaulipas, que es el cacomistle, y que tiene curiosamente una marca muy similar, ¿no? En la cara. Entonces es probable que sea la representación de un cacomistle, este tipo de personajes que vemos allí. Y algo muy interesante es esta máscara de barro, que también estuvo asociada como parte de un ajuar al entierro 87. No es una máscara fúnebre porque no estaba colocada sobre el rostro, sino que estaba a la altura de la pelvis y tenía una figurilla también colocada en el borde. Esta figurilla estaba insertada con las piernas en el borde de la máscara. Y es una máscara que además está hecha con la técnica de molde. Y después le colocaron las orejas, los adornos, como un pastillaje. Pero lo interesante de esta máscara es que es muy realista y que entonces sus rasgos nos permiten conocer como si fuese un retrato a una persona de esa época. ¿Cuáles eran sus características? ¿Cuál era la forma de sus ojos, sus expresiones? Y entonces de repente es el encuentro, ¿no? Con un personaje del pasado, no solamente con los esqueletos, sino a través también de una obra artística, pues ver cómo pudieron haber sido estas personas de ese periodo. Y lo más interesante es que estos rasgos físicos siguen vivos, siguen todavía presentes en la población de la región en la actualidad. Entonces, pues esto nos permite ir haciendo esa vinculación no solamente con lo que son en sí los materiales arqueológicos, sino con la población viva, no solo con la población muerta, sino la población viva. Otra hallazgo súper interesante es el de esta flauta doble. Es una flauta que tiene 40 centímetros de altura. La encontramos, como pueden ver ahí en la foto de contexto, se encontró fragmentada, pero se pudo restaurar y la logramos hacer sonar nuevamente después de prácticamente 2000 años de haber estado enterrada. Y entonces esto es algo muy, muy interesante porque emite un sonido, una vibración muy profunda que se parece mucho al sonido que emiten los organillos que se tocan acá en la Ciudad de México. Esa es, digamos, más o menos la tonalidad que tiene con el uso de sonidos graves, ¿no? Hemos encontrado una gran cantidad de fragmentos de flautas, de incluso ocarinas completas, silbatos completos,
Y entonces vemos que era una sociedad que también gustaba de los instrumentos musicales, que probablemente para sus ceremonias o simplemente por diversión también los ejecutaban, y que pudo haber sido una aldea bastante festiva, como vemos, con estas actitudes muy humanas y muy relajadas, ¿no?, para aquel tiempo. Hay cantidad de adornos que hemos recuperado. Aquí solamente les muestro uno muy interesante porque tiene su símil en el Museo del Mundo Maya en la ciudad de Mérida. Hay una pieza prácticamente idéntica a esta, ¿no? Y también hecha a partir de una mandíbula de ocelote, con unos símbolos que todavía no han podido ser interpretados, pero bueno, que nos ligan, pues, con el contacto con la región maya, que parece ser una cuestión bastante permanente o bastante presente durante aquel periodo, como es el caso de este espejo de pirita, este objeto que les decía que también es algo muy especial, quería platicarles, porque los espejos de pirita en el arte mesoamericano son escasos, y casi la gran mayoría de ellos viene de un solo lugar, que es el altiplano guatemalteco, donde se encuentran las condiciones ideales geológicas para que se puedan realizar, ya que vienen de estratos en que hay un contacto entre la pizarra y la pirita, o sea que son adheridos de manera natural, aunque sabemos también por estudios que también se lograba este efecto de manera artificial. Pero parece ser uno de esos espejos que se hicieron de forma natural y que muy probablemente tuvieron su punto de origen en el altiplano guatemalteco, muy cerca de Caminalcuyú. El espejo tenía funciones que no eran de orden estético, sino que eran también mágicos rituales. Es decir, estos espejos se ocupaban para hacer curaciones, para hacer adivinaciones, y tenían pues un gran poder, de tal manera que no cualquier persona tenía uno de estos, estaban en manos solamente probablemente de sacerdotes y chamanes, como ese que pudo haber traído ese pendiente de hueso que les mostré hace un momento, y que, por supuesto, para poderlos obtener, tenían que intercambiarlo por algún producto valioso. La gran cantidad de elementos que les he mostrado hasta ahora, pues nos hablan de que esta aldea tenía una gran cantidad de poder económico para poder adquirir productos de una gran calidad plástica y estética, y que no se ve en otros sitios de la región, de los sitios cercanos, donde generalmente los elementos, los materiales arqueológicos son mucho más simples, mucho más sencillos. Aquí sí vemos una riqueza, una variedad en todo esto. Pues, ¿qué cosa es aquello que tenía esta aldea que le daba un gran poder adquisitivo? Pues probablemente era la sal que se producía de manera natural en esas marismas de las que les hablé al principio, y que se ocupaba para poder intercambiar este tipo de objetos suntuarios de regiones lejanas, como en este caso es Caminalcuyú, o cerca de Caminalcuyú. Vemos además también que este espejo de pirita presenta su cara anterior labrada con un símbolo. Este símbolo que está grabado en un estilo muy semejante al del Tajín, si ustedes lo ven, es un olín, el símbolo del movimiento. Es como una X, como dos ganchos entrelazados, ¿no? Estamos hablando de una época en que ya estaba plenamente invadido, digamos, por el ámbito mesoamericano, y estaba sumergido en el ámbito mesoamericano esta región, y que este estilo está presente ya en la región, pues por lo menos unos 500 o 600 años antes que en Tajín, ¿no? Entonces hay ya elementos que nos hablan de cómo se va a ir conformando estilísticamente la costa del Golfo, y que va a haber sus periodos de mayor, digamos, expresión hacia finales o mediados del Clásico y durante el periodo posclásico. Entonces, estamos viendo un momento en que se están gestando cambios importantes en la región. Y esto tiene que ver
principalmente con un conjunto de cerámicas muy interesantes, como esta que les estoy mostrando aquí, que es la cerámica Prisco Negro, que es la que prevalece, la más dominante de todo el conjunto cerámico de Chacpet, que son cerámicas muy elegantes, de unas formas muy elaboradas, con unos acabados muy finos. Esta cerámica es muy similar a la cerámica del mismo periodo de Kaminaljuyu. Entonces estamos viendo que probablemente hay conexiones que ya están llegando de ese periodo entre Kaminaljuyu y la región huasteca, y debemos de recordar que Kaminaljuyu también tuvo una relación muy cercana con Teotihuacán, de manera que es muy probable que Chacpet haya formado parte de un circuito en el que estaban unidos Kaminaljuyu, Teotihuacán, la región o varios sitios de la región huasteca donde pueden estar presentes estos materiales, y yo por lo menos he seguido algunos de ellos hasta la altura de Nautla, en Veracruz, donde están presentes materiales muy similares, y me dicen compañeros investigadores que también hacia el sur está esta misma presencia. Entonces esperamos nosotros en investigaciones futuras poder darle seguimiento y ver si podemos encontrar una ruta muy evidente de conexión entre dos puntos, como serían Chacpet y Kaminaljuyu. Pero las relaciones de este sitio a larga distancia no parecen terminar allí. Vemos que hay presentes otros elementos que nos ligan a otras regiones. Miren, por ejemplo, esta figurilla de piedra verde, que está en los contextos del 900 al 500 antes de Cristo, y que tiene una forma muy similar, me refiero no de estilo, sino de concepto, con las que componen la ofrenda 1 de la venta en Tabasco. Esa forma del cuerpo, esa flexión que presenta el cuerpo, es la misma que tienen esas figurillas. Entonces vemos que hay conceptos, hay ideas que están prevaleciendo durante largos periodos de tiempo en esta región, en la forma de representar al cuerpo y a los seres humanos, me refiero. Y este otro conjunto de figurillas, de pendientes de piedra verde, que encontramos en el Montículo 1, y que tienen una característica muy especial. Es un conjunto de piezas que fue encontrado en una oquedad que hicieron en el piso del montículo. Allí parece que lo ocuparon como si fuera un escondrijo. Probablemente también haya sido una ofrenda, hay esa posibilidad. Pero, en fin, ahí colocaron todo ese montoncito y luego lo taparon con barro, ¿no? Y durante las excavaciones lo descubrimos. Eran 32 piezas, que después, ya cuando las limpiamos, pues resultaron ser estas maravillas, ¿no? Son piezas muy interesantes que, como ustedes pueden ver, tienen una forma como de una espátula. La parte superior generalmente representa un rostro humano o de un animal, y tiene una perforación que los atraviesa de lado a lado. La parte inferior generalmente es lisa y espigada. Yo he buscado en la bibliografía mesoamericana el estilo de estas piezas o piezas similares y no lo he encontrado. Sin embargo, donde encontramos el mismo concepto, me refiero a concepto que no estilo, es en Costa Rica. Durante una visita al Museo Nacional de Costa Rica descubrí que existen estas piezas. Aquí les muestro una de Chacpet, que son más o menos del mismo tamaño, ¿no? Y que repiten ese mismo concepto. Un rostro en la parte superior, la parte espigada y lisa en la parte inferior, y una perforación que atraviesa de lado a lado, ¿no? De acuerdo con la representación que da el museo, pues un pendiente de estos se vería más o menos así. Y de acuerdo a la explicación que dan los arqueólogos costarricenses, pues es que estos pendientes les llaman ellos allá espátula vomitiva, y es que eran usados en un ritual que practicaban los caribes para un ritual de purificación. Es decir, que se introducían estas piezas a la garganta, se picaban la garganta y se provocaban el vómito para poder después participar de la ceremonia. En este ritual solo participaban hombres.
y fue documentado por Fray Bartolomé de las Casas, además, ¿no? Entonces se tiene, digamos, un conocimiento bastante preciso de cómo se hacía este ritual. Hay una gran colección de estas piezas en Costa Rica y por lo que tengo entendido, en los países vecinos también existen. ¿Cómo llegó este concepto a Chacpet? Porque acá no se practicó ese ritual, en Mesoamérica no se conoció ese ritual, no lo sabemos, pero es muy probable, una de dos, o que alguien copió piezas de esa región o relacionadas con ese ritual y las llevó a Chacpet, o que probablemente estas piezas tengan como origen Costa Rica o alguna región de allí o el Caribe, ¿no? Y que hayan sido llevadas pues, posteriormente a través de estas relaciones, estos de rutas de intercambio de larga distancia a Chacpet. Pero en todo caso el asunto resulta bastante interesante y bueno, pues estamos también realizando estudios espectrográficos que nos permitan determinar el origen de este tipo de piedra, que ya sabemos que la piedra verde en todo Mesoamérica fue siempre muy, muy apreciada, ¿no? Entonces, como vemos, hay una cantidad de información que nos pinta una aldea que inició hacia el año 1100 a.C., en la costa de lo que hoy es Altamira, Tamaulipas, que tenía a su disposición una gran cantidad de sal, que probablemente esta aldea controlaba la producción y la distribución de la sal a través de redes no solamente locales, sino además de larga distancia, que eso le brindó una gran cantidad de recurso económico para hacer este tipo de transacciones, en la que podía además hacerse de bienes pues de una gran calidad estética y simbólica, con una gran cantidad de objetos suntuarios, ¿no? Que empezaron a ser también utilizados para distinguir socialmente a los personajes. Entonces, esta breve historia que tenemos de Chacpet se está ampliando con nuevas investigaciones en las que esperamos poder luego decir más, ahondar más sobre esta interesante historia, pero la otra parte interesante, digamos, de todo esto es que después de 14 años de investigación, de estarnos relacionando con las comunidades, pues hemos llegado a tener una gran empatía con la población. La gente se ha interesado mucho en Chacpet y lo empieza a hacer suyo, lo toma ya todo este patrimonio cultural como un patrimonio propio y como un elemento de su propia identidad, de tal manera que el municipio de Altamira empezó a solicitarnos que se armaran talleres donde pudiéramos nosotros informar a la gente sobre el significado de estos objetos, sobre el valor de ese patrimonio cultural. Y por ejemplo, aquí les muestro una imagen de un taller que hicimos en el año 2018 con niños, ¿no? Donde además no solamente les hablamos de Chacpet, sino también del arte rupestre, y aquí los propios niños ahí miran cómo dibujaron ese mural, ¿no? De su propia creatividad, incorporando elementos del arte rupestre y incorporando elementos de Chacpet. Entonces empieza a integrarse. La población que ha trabajado durante 14 años con nosotros se ha interesado tanto que ahora tenemos algunos compañeros que eran gente originaria de ahí de la comunidad que decidieron estudiar antropología o arqueología, ¿no? Que han decidido estudiar historia, que se han interesado también en la restauración de los objetos. Algunos de ellos participan voluntariamente con el municipio en la promoción de estos valores culturales. Y como parte de esas acciones, con el municipio promovimos en el año 2017 una exposición con piezas originales, con la autorización de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, y donde pues se hizo también una gran difusión, ¿no? De estos hallazgos que han permitido que la gente ya tenga contacto y se interese. La belleza de estos objetos, la importancia, el valor cultural que representan, la historia que narran, ha causado un gran impacto a nivel nacional e internacional, de tal manera que nos han solicitado también objetos de Chacpet para ser exhibidos, por ejemplo, en la exposición Golfo, Mosaico Ancestral, que se presentó en el 2019 en el Museo Nacional de Antropología.
También estos objetos viajaron después a una exposición en el Museo Quai Branly en París en el año 2021, hace poco regresaron, ¿no? Y años antes ya nos habían solicitado también en una exposición que se llevó a cabo en el Museo de Prehistoria de las Gargantas del Verdún en París, en Francia, perdón, se exhibieron también estos objetos, y de hecho la máscara de barro que les mostré fue el emblema de esa exposición, de esa gran exposición que se llamó Los Huastecos, un pueblo desconocido. Entonces, ha habido ya una gran difusión de este patrimonio y estamos ahorita en acuerdos con el municipio para llevar a cabo la creación de un espacio cultural donde se albergue este rico patrimonio, porque no es correcto que esta gran colección se quede guardada en un almacén, sino que tiene que estar disponible para que el público la disfrute y aprenda de ella, y también como parte del ejercicio de sus derechos culturales. Por último, la tradición salinera de Lomas del Real sigue vigente, amenazada por el crecimiento del puerto industrial, pero luchando por sobrevivir. Esto que fue la base del desarrollo económico de la aldea de Chacpet hace ya 3,000 años, que fue la base del desarrollo económico, social y político del sur de Tamaulipas, porque la venta de la sal, que llegó a ser esta salinera la más importante de la costa del Golfo hasta los años 50, los impuestos que se pagaban por la sal y por la venta de la sal, permitieron la fundación y desarrollo de Altamira y de Tampico, que ahora es un gran emporio, una gran metrópoli de la costa del Golfo, pero hoy esta industria está a punto de desaparecer. Entonces estamos trabajando con la comunidad para lograr una declaratoria que proteja las marismas y la tradición de hacer sal con sus propios métodos y herramientas, para que se permita que esta industria prevalezca y que se desarrolle, y que ligada al patrimonio cultural que hemos recuperado en este sitio arqueológico Chacpet, permita que la aldea continúe, que la gente mejore sus condiciones de vida, que tenga mejores oportunidades de trabajo, y que de esta manera el patrimonio contribuya al bienestar de esta población, que no se quede únicamente para el conocimiento de los especialistas, sino que llegue justamente como un motor de desarrollo y de impulso para toda esta región. Entonces, pues eso es Chacpet, eso es la breve historia de Chacpet. Hay mucho más que decir, pero bueno, no tenemos tiempo, no quiero abusar, y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o pregunta que pueda surgir en el futuro, ¿no? Pues que nos contacten y con gusto les platicamos más sobre este sitio maravilloso. Muchas gracias por la oportunidad. No, Gustavo, pues muchas gracias a ti, porque pues sí, realmente es un sitio del que no conocemos mucho la mayoría de los mexicanos, o no sabemos ni siquiera de su existencia, de todas estas relaciones que hay con diferentes culturas mesoamericanas, porque al parecer, bueno, hay de menos con 2 o 3 culturas diferentes contacto, y sobre todo, pues muchas gracias por este trabajo en donde se ha posibilitado que la comunidad se apropie de su propia historia, de sus propios bienes, los bienes culturales que crearon sus ancestros, y que además están buscando cómo vincularlo con la riqueza actual, para que no lleguen a extraer y a deshacer y demás otros intereses. Entonces, pues me parece un trabajo muy lindo, muy completa, pues, la perspectiva que das de diferentes aspectos de la vida de aquellos pueblos. Y yo sí te quisiera preguntar, ¿quién ha financiado todo esto? Ah, mira, esa es una buena pregunta. ¿Qué respuesta ha habido por parte de la institución mexicana que tiene la responsabilidad por ley pues de hacer esto que nos estás diciendo? Claro. Mira, investigaciones de largo aliento como estas requieren de un gran capital, de una gran inversión. La arqueología es cara en cualquier parte del mundo.
Aproximadamente durante 14 años de investigación se han invertido cerca de 30 millones de pesos en estas exploraciones y faltaría aún más para hacer todo lo que hay que hacer. Como es una investigación que se hace bajo la figura de salvamento arqueológico, esto quiere decir que es una investigación que se centra solamente en el área, en el espacio en donde se va a llevar a cabo una obra pública, en este caso la construcción de una nave industrial, que de hecho ya se hizo, ¿no?, en la parte sur, que es Windermex. Entonces, el financiamiento vino en principio de la propia Administración Portuaria Integral de Altamira, en convenio con el Instituto Nacional de Antropología a través de la Delegación Tamaulipas, y así estuvieron cada año dándonos prácticamente un promedio de entre 2 millones y medio de pesos para las investigaciones. Cuando el predio fue vendido a la empresa que iba a hacer la planta industrial, pues entonces ya fue directamente la empresa la encargada de financiar estas investigaciones hasta su conclusión, que acaba de ser apenas en el año 2020, ¿no? Entonces, el INAH en sí carece, digamos, del presupuesto suficiente para hacer estas investigaciones. Se tiene que hacer con financiamiento privado, pero esto se hace así en todo el mundo, es decir, no es exclusivamente de México. Y qué bueno que es así, porque, bueno, no alcanzaría el presupuesto del INAH, probablemente ni del país, ¿no?, para que todos los arqueólogos pudiéramos hacer ese tipo de trabajo. Pero donde sí quiero hacer una diferencia y quiero recalcarlo porque así es como me lo propuse, que este salvamento no se quedara con las limitaciones que usualmente tienen los salvamentos aquí en México, es decir, donde solamente se hace el trabajo más elemental, más básico, se liberan los predios y ya nos vamos, ¿no? No, aquí lo convertimos en un verdadero proyecto de investigación que tuviera planteados otros objetivos, donde pudiéramos profundizar en el estudio, por ejemplo, de los enterramientos humanos, ¿no? Tuvimos personal especializado, antropólogos físicos, tuvimos un ceramista para que se hiciera cargo de los análisis de los materiales, tuvimos también gente de la UNAM haciendo estudios de geofísica, en fin, reunimos un equipo interdisciplinario, ¿no?, que pudo hacer más investigación de la que normalmente se hace. Seguimos varias líneas de investigación y que como te decía, pues el trabajo no está terminado, pero al menos dimos un avance importante que se tiene que hacer cuando todavía hay el recurso para financiar. Porque una vez que el proyecto termina y se entrega, pues se acabó el financiamiento, ¿no? A ninguna empresa le interesa financiar investigaciones, ¿no?, científicas, porque su quehacer es otro. Entonces esa es la situación, pero lo que sí quiero decir también, y decirlo claramente, que durante todo ese tiempo hemos recibido el apoyo de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto locales como nacionales, para llevar a buen fin este proyecto. Todavía viene lo más difícil, que es concluir los análisis de los materiales, las interpretaciones y publicar, ¿no? Requerimos espacios suficientes y adecuados para almacenar toda esta colección. Ahorita todavía estamos muy apretados en el centro INAH, pero estamos buscando que tengamos estas condiciones, y para que esa colección pueda estar disponible para todos los investigadores que tengan interés en ella y que puedan acceder directamente a los materiales y brindarnos más respuestas a las múltiples preguntas que nos hacemos. Bueno, Gustavo, yo quisiera hacer un comentario respecto a una afirmación que hiciste y dijiste, sí, la arqueología es cara. Sí. Yo me pregunto, ¿comparada con qué? Porque claro, indudablemente quienes financiaron, porque iban a hacer la obra, estas empresas industriales, pues para ellos no es caro 2 millones al año, que dices que es lo que les daban. O sea, ellos van a sacar muchísimo más que eso. Entonces, por eso pregunto yo, bueno, ¿la arqueología es cara? Pues sí, pero ¿comparada con qué y bajo qué prioridades, cuando el proyecto que ustedes están haciendo es un proyecto que, si bien le quita, bueno, no el que hicieron ustedes, sino el que hacen las empresas, le quita una parte a la comunidad, por otra parte lo que hace el instituto es revivir la comunidad a través de la propia investigación
arqueológica, paleontológica, histórica y todo que está haciendo, ¿no? Antropológica. Es correcto. Mira, sí. Bueno, esa es una perspectiva mía. Y entonces, para este quehacer que les queda de la interpretación, del análisis de los materiales y de todo esto, ¿ahora a quién le toca el financiamiento? Pues le tocaría a Lina ya directamente, es decir, a través de proyectos específicos, ¿no? Por ejemplo, decir, vamos a hacer el análisis antropofísico de la colección esquelética, ¿no? Entonces, hacemos un proyecto de largo plazo donde cada año solicitamos un presupuesto que nos permita ir avanzando paulatinamente. Pero claro, de un financiamiento que teníamos de 2 millones de pesos o más, probablemente vamos a pasar a uno de 30 o 40 mil pesos al año. Entonces, pues te imaginas, ¿no? El avance va a ser sumamente lento. Por eso es que tenemos que buscar colaboraciones con otras instituciones, como la UNAM, ¿no? Por ejemplo, que permita ya sea cofinanciar o ya sea aportar personal, ¿no? Que nos ayude a hacer estos estudios. También es importante decir aquí que es necesario que se cambie la figura, ¿no? Que es decir, que actualmente se hacen convenios de colaboración con las empresas o los gobiernos que van a llevar a financiar el salvamento arqueológico, porque la aplicación de la ley no tiene mucha fuerza, es decir, en nuestra ley no está obligada la financiación de los proyectos, por eso se manejan como proyectos de colaboración, como convenios de colaboración. La ley lo único que dice es cuando se realicen trabajos de antropología, correrán a cargo el financiamiento correrá a cargo de quien afecta, ¿no? Pero no dice el financiamiento, dice la contratación de antropólogos correrá por cargo. Bueno, entonces eso es tan vago, ¿no? Que no tiene ninguna fuerza. Necesitamos mejorar y establecer una obligatoriedad en la ley para que el financiamiento se dé sin cortapisas, porque siempre tenemos que estar negociando y como tú bien dices, pues comparado con lo que esas empresas invierten, el financiamiento que les pedimos siempre es una baba de perico, ¿no? Pero justamente los empresarios, por eso son negociantes, por eso son pues ricos, ¿no? Porque no gastan, no quieren gastar, ¿no? No quieren hacer labores de altruismo. Ellos invierten para ganar, ¿no? Entonces, siempre les parece que la investigación pues realmente es un gasto y nuestro trabajo es un estorbo porque les da en la torre a sus programas de obra, ¿no? Pero esto en realidad se debe en parte porque la ley no es muy clara en eso, ¿no? No establece bien esa norma de obligatoriedad para los empresarios o cualquier persona que afecte un sitio o un bien cultural histórico o arqueológico, que tenga que financiar, ¿no? Entonces, generalmente... Respetarlo, o sea, pero es que generalmente... O que haga su obrita ahí. Y él se vaya es que mira, eso es algo muy, muy complicado, porque una cosa muy cierta que decía, que dice Matos Moctezuma, ¿no? Hay una sola zona arqueológica en el país, es todo México. O sea, en este país donde hagas un hoyo vas a encontrar algo. Entonces, no podríamos, digamos, llegar a ese punto de no tocar nada, ¿no? Pero debe de haber reglas claras, ¿no? Y debe de haber criterios claros de cómo se deben de intervenir. Creo que el salvamento arqueológico en México le falta todavía desarrollarse en un plano teórico y metodológico. Y desde el punto de vista jurídico, establecer normas claras de cómo debe de operar específicamente para este tema de financiamiento. Yo creo que si logramos eso, que todos los empresarios, que todos los gobiernos municipales o estatales conozcan que hay una ley de monumentos y que les impone ciertas obligaciones, como sucede, por ejemplo, con el manifiesto de impacto ecológico, ¿no? Por ejemplo, de impacto ambiental, ahí sí, o sea, nadie se puede saltar eso. Bueno, sabemos que hay algunos que otros que se lo saltan mucho. Pero digamos que ya está previsto, ya está incluido dentro del programa de financiamiento de la empresa,
el que tiene que pagar el manifiesto, ¿no? Que es como algo como lo que hacemos aquí, es un estudio muy amplio, ¿no? Y que derivado de los resultados, pues tienen que pagar también ellos rescate ambiental, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente cuando intervenimos nosotros, ni siquiera sabían que existía una ley al respecto, ¿no? Entonces nunca contemplaron en su presupuesto que tenían que financiar un salvamento arqueológico, y eso es lo que genera el problema. Entonces yo soy siempre de la idea de que hay que prevenir, en lugar de estar enfrentando problemas, hay que prevenir que el problema no surja, y eso solamente se podría lograr si se establece claramente en la ley que en toda obra debe de financiarse el estudio arqueológico previo, ¿no? La inspección, y derivado de los resultados, el salvamento o rescate arqueológico y los posteriores estudios que se tengan que hacer, ¿no? Entonces, como eso no existe, pues seguimos actuando de esta forma un poco dificultosa, ¿no? Pero también cuando se puede sensibilizar a los empresarios, se les hace ver la importancia del salvamento arqueológico y de los materiales que se encuentran, sí se logra buenas negociaciones. Esto yo lo he logrado a través de una infinidad de charlas con los empresarios, ¿no? Que finalmente terminaron fascinados con el lugar y bueno, estuvieron dispuestos, porque imagínate, ¿quién paga durante 14 años un salvamento arqueológico? Generalmente eso no sucede, ¿no? Aquí lo logramos, pero bueno, la investigación arqueológica es un cuento de nunca acabar, es decir, una vez que se obtiene el material hay que seguir trabajando, hay que registrar, hay que seguir analizando, y ese material tiene que quedar disponible para que futuros investigadores dentro de 10, 15, 50, 100, 200 o 500 años lo puedan seguir investigando, porque la ciencia avanza, el conocimiento avanza y también las técnicas, ¿no? Entonces, ese material debe de quedar ahí para futuros estudios. Gustavo, pues muchas gracias por esta muy linda exposición, bueno, linda exposición y lindo lo que expones, y por este señalamiento pues del vacío legal y reglamentario por parte de quienes hacen las leyes y de impulsarlo por parte de quienes tienen a su cargo la dirección de instituciones responsables de conservar, difundir y demás los bienes culturales de los mexicanos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en Jueves de Investigación en el INA. Hasta luego.